Imagínate ser un niño de 13 años, lleno de vida, cuando, de repente, una enfermedad devastadora comienza a erosionar tu salud y tu esperanza. ¿Qué harías si, en lo más profundo de tu desesperación, te vieras arrastrado a un encuentro imposible con alguien a quien nunca habías conocido, pero que siempre habías querido conocer? Javier, en medio de la oscuridad de una experiencia cercana a la muerte, conoce a su abuelo Antonio, quien ya dejó este mundo. ¿Qué revelará Antonio sobre el futuro de la familia? ¿Cómo puede una simple promesa hecha en este encuentro transformar por completo el destino de los seres queridos de Javier? ¿Puede un niño tan joven realmente soportar el peso de una misión tan importante? ¿Y cómo esta experiencia sobrenatural moldeará el futuro de Javier, su madre Carmen y su futura hermana? Prepárese para un viaje emocionante que explora los misterios del más allá y el poder inquebrantable de los lazos familiares. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos ECM, experiencias cercanas a la muerte. Javier era un niño de 13 años que vivía en Ronda, un pequeño y encantador pueblo de Andalucía, España. Era un niño lleno de energía y pasión por la vida, siempre corriendo por las colinas, jugando al fútbol con sus amigos y explorando los campos alrededor de su casa. Sus padres, Carmen y Miguel, fueron muy devotos de él, procurando que su infancia fuera feliz y saludable. La vida de Javier fue sencilla, pero llena de alegría. Carmen fue una maestra cariñosa y dedicada, siempre preocupada por el bienestar de su hijo. Se propuso seguir de cerca la evolución de Javier, ayudarle en sus estudios y fomentar sus pasiones, especialmente la ciencia y la naturaleza. Miguel, por otro lado, trabajaba como agricultor, pasaba muchas horas en el campo pero siempre encontraba tiempo para estar con su familia. Javier era el orgullo de ambos y la familia vivía en armonía. Sin embargo, la vida de Javier empezó a cambiar cuando empezó a sentirse inusualmente cansado. Lo que antes parecía solo el resultado de días llenos de actividades pronto se convirtió en una verdadera preocupación. Javier empezó a sentir debilidad persistente, acompañada de dolores en el pecho. Carmen, alarmada, decidió llevarlo al médico para una evaluación más detallada. Miguel, aunque intentaba mantener la calma, también estaba visiblemente preocupado por lo que podía estar pasando. Después de una serie de pruebas, la familia recibió una noticia devastadora: Javier padecía una rara y grave enfermedad cardíaca. El diagnóstico fue un duro golpe para todos. Carmen, que siempre ha sido una mujer fuerte, quedó profundamente conmocionada, pero intentó mantener la calma para apoyar a su hijo. Miguel, por su parte, se sentía perdido, sin saber cómo afrontar la idea de que su hijo, que siempre había estado tan lleno de vida, ahora estuviera gravemente enfermo. Con el paso de los días, la vida de Javier cambió por completo. Las visitas al hospital se hicieron frecuentes y la rutina familiar cambió drásticamente. Javier, que antes corría libremente por los cerros, ahora se encontraba confinado al reposo, limitado por una enfermedad que apenas podía comprender. Carmen y Miguel hicieron todo lo posible para mantener el ánimo de su hijo en alto, pero la preocupación era constante. Javier, a pesar de intentar ser fuerte, sintió el peso de la enfermedad en todos los aspectos de su vida. En medio de esta nueva realidad, Javier empezó a pensar con frecuencia en su abuelo materno, Antonio. Nunca había conocido a Antonio, quien falleció antes de que él naciera, pero sentía una fuerte conexión con él a través de las historias que le contaba su madre. Carmen siempre describió a su padre como un hombre sabio y amable que le había enseñado muchas lecciones valiosas sobre la vida. Estas historias se convirtieron en una fuente de consuelo para Javier en sus momentos más difíciles. Javier solía imaginar cómo sería si pudiera hablar con su abuelo, pedirle la fuerza que necesitaba para afrontar su propia lucha. Se preguntó qué diría Antonio si supiera la situación que él y su familia enfrentaban. Estas reflexiones le dieron a Javier algo de paz, especialmente en las noches en que el dolor y el miedo parecían insoportables. Deseaba, más que nunca, poder recibir el consejo y el consuelo de Antonio. A pesar de las dificultades, Javier intentó mantener la esperanza. Todavía soñaba con el día en que pudiera volver a correr por las colinas, jugar al fútbol con sus amigos y vivir sin las limitaciones que imponía la enfermedad. Pero sabía que el camino por delante sería largo y difícil, y que necesitaría toda la fuerza que pudiera reunir para superar los desafíos que le esperaban. Carmen y Miguel, aunque devastados, permanecieron al lado de su hijo ofreciéndole todo el amor y apoyo que pudieron. Una noche, mientras Javier ingresaba en el hospital para una nueva ronda de pruebas, empezó a sentirse peor que nunca.
Estaba acostado en su cama, sintiéndose más débil y agotado que los días anteriores. Carmen estaba a su lado, como siempre, cogiéndole la mano y tratando de consolarlo. El hospital se había convertido en un lugar familiar para Javier, pero esa noche algo se sintió diferente, como si una sombra se cerniera sobre él. De repente, Javier sintió un dolor agudo en el pecho, mucho más intenso que cualquiera que hubiera experimentado jamás. Intentó llamar a su madre, pero no le salió la voz. El dolor era insoportable y sentía que estaba perdiendo el control de su propio cuerpo. El pánico se apoderó de él y su visión comenzó a oscurecerse. Sintió como si lo sacaran de su propio cuerpo y todo a su alrededor comenzó a desaparecer en una profunda oscuridad. Cuando Javier volvió a abrir los ojos se dio cuenta de que ya no estaba en el hospital. Se encontró en un lugar completamente diferente, un vasto campo iluminado por una luz dorada que transmitía una paz indescriptible. El dolor desapareció y se sintió ligero, como si todos sus problemas hubieran quedado atrás. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba, pero lo único que vio fue un paisaje pacífico y sereno. Javier comenzó a caminar por el campo, sintiendo una extraña sensación de familiaridad, como si hubiera estado allí antes. Mientras caminaba, notó una figura en la distancia, acercándose lentamente. Era un hombre mayor, de pelo blanco y rostro amable. Javier sintió una extraña familiaridad con esa figura, como si ya la conociera, pero no recordara dónde. Cuando el hombre se acercó, Javier inmediatamente supo quién era. «¿Abuelo?», preguntó con incredulidad. El hombre sonrió y asintió. «Sí, Javier, soy yo, tu abuelo Antonio», respondió con voz suave y acogedora. Javier sintió una oleada de emociones al ver al abuelo que nunca había conocido. Se sentía feliz y seguro en presencia de Antonio, como si finalmente estuviera en casa. «Abuelo, ¿eres realmente tú?», preguntó Javier, todavía tratando de procesar lo que estaba pasando. Antonio volvió a sonreír y puso su mano en el hombro de Javier. «Sí, soy yo, querida. He esperado mucho tiempo para conocerte, pero ahora necesitas escuchar lo que tengo que decir». Las palabras de Antonio dejaron a Javier confundido. Estaba tan feliz de ver a su abuelo que no quería pensar en nada más. «Pero abuelo, yo quiero quedarme aquí contigo». «Estoy tan cansado», dijo Javier, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Antonio lo miró con ternura, pero también con cierta seriedad. «Lo sé, Javier. Pero no puedes quedarte aquí. Aún no es tu momento. Tu madre te necesita». Javier miró a su abuelo, sintiéndose dividido entre su deseo de quedarse en ese lugar tranquilo y su preocupación por su madre. «¿Por qué mi madre me necesita, abuelo?». «¿Qué está pasando?», preguntó, todavía tratando de entender la situación. Antonio suspiró levemente, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras que diría a continuación. «Tu madre va a tener otro hijo, Javier. Y ese bebé va a necesitar cuidados especiales. Te va a necesitar a su lado, más que nunca». Las palabras de Antonio resonaron en la mente de Javier. No sabía qué decir. La idea de que su madre estuviera embarazada lo sorprendió y la idea de que el bebé necesitaría cuidados especiales lo preocupó. «Pero abuelo, ¿cómo puedo ayudarte?». «Estoy tan débil», dijo Javier expresando sus miedos e inseguridades. Antonio, con una sonrisa serena, apretó el hombro de Javier. «La fuerza no está solo en el cuerpo, nieto mío. Está en el corazón y en la mente. Eres más fuerte de lo que crees». Antonio empezó a contarle a Javier sobre Carmen, la infancia de su madre. Habló de que ella siempre fue una chica cariñosa, pero también muy fuerte y decidida. «Tu madre siempre se enfrentaba a los retos de frente. Cuando era pequeña perdió a su madre y tuvo que aprender a ser fuerte desde muy temprana edad. Yo le enseñé a no rendirse nunca y ella siempre fue mi mayor alegría», dijo Antonio, con un brillo en los ojos al recordar el pasado. Javier escuchó atentamente las palabras de su abuelo, sintiendo una conexión aún más profunda con su madre. Comenzó a comprender que a pesar de su debilidad física, tenía una fuerza interior que podía ayudarlo a superar los desafíos que se avecinaban. «Abuelo, quiero ayudar. Quiero estar ahí para mi madre y el bebé», dijo, con más determinación. Antonio sonrió, satisfecho con la actitud de su nieto. «Esa es la actitud correcta, Javier. Pero recuerda,
El camino por delante puede ser difícil. Habrá desafíos, pero eres capaz de afrontarlos. Antonio luego habló un poco sobre la vida después de la muerte, explicando que ese lugar de paz era solo el comienzo de una nueva viaje. Aquí todos encontramos la serenidad y la comprensión que muchas veces se nos escapan en la tierra. Pero cada uno de nosotros tiene su momento, y el tuyo aún no ha llegado. Tienes mucho que hacer en el mundo de los vivos, Javier. Y tu madre necesita ahora más que nunca, dijo, con un tono de sabiduría que reconfortó a Javier. El abuelo continuó explicando que aunque el más allá es pacífico y pacífico, el verdadero propósito de Javier todavía estaba en la tierra. Tienes una misión importante, querida. Y esa misión es cuidar de tu madre y de tu hermano o hermana. Ellos te necesitarán y tú tienes fuerzas para estar a su lado, dijo Antonio, con cierta seguridad. Lo cual empezó a llenar de valor a Javier. Las palabras de Antonio comenzaron a tocar profundamente a Javier. Sabía que se le había encomendado una misión importante y que, de alguna manera, tenía que cumplirla. Abuelo, haré todo lo que pueda para ayudar a mamá y al bebé. Lo prometo, dijo Javier, sintiéndose más seguro. Antonio acarició el rostro de Javier con ternura y orgullo. Eres un buen chico, Javier. Y sé que cumplirás tu promesa. Antes de despedirse, Antonio le revela a Javier un secreto que solo él y Carmen conocían. Hay una cosa que puedes decirle a tu madre para que sepa que todo esto es real. Cuando era pequeña, enterramos un collar de oro en el jardín de la antigua casa. Fue algo especial entre nosotros dos. Cuéntaselo. ¿Y ella lo entenderá?, dijo Antonio sonriendo. Javier asintió, sabiendo que esta era la prueba que necesitaba llevar al mundo real. Antonio entonces miró a Javier con una mirada llena de amor y orgullo. Ahora es el momento de que regreses, querida. Tu madre te está esperando. Y recuerda todo lo que hablamos aquí. Tienes una misión importante en la tierra, dijo, con un tono que mezclaba cariño y urgencia. Javier sintió una fuerza que lo empujaba hacia atrás y, aunque quería pasar más tiempo con su abuelo, sabía que su misión en la tierra aún no había terminado. Javier se despertó sobresaltado, su cuerpo aún temblando por la experiencia que acababa de vivir. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba de nuevo en el hospital, con su madre a su lado, apretando su mano con fuerza. Carmen estaba visiblemente emocionada y las lágrimas corrían por su rostro. Javier, mi amor, ¿estás bien?, preguntó con la voz llena de preocupación y alivio al mismo tiempo. Por un momento, Javier no supo qué decir. La experiencia que acababa de tener parecía tan real, pero al mismo tiempo, estaba de regreso en el mundo que conocía. Miró a su madre, sintiendo todavía la presencia de su abuelo en su corazón. Mami, vi al abuelo Antonio, dijo con voz suave y llena de certeza. Carmen lo miró sorprendida y confundida. ¿Qué estás diciendo, Javier? ¿Cómo pudiste ver a tu abuelo? Javier sabía que su madre tal vez no le creería de inmediato, pero necesitaba contarle lo que había sucedido. Mami, estaba en un lugar muy hermoso, y el abuelo estaba ahí. Me dijo que vas a tener otro bebé, y que este bebé va a necesitar cuidados especiales. Me pidió que volviera, porque tú me vas a necesitar para cuidar al bebé, explicó Javier, intentando transmitir toda la intensidad de su experiencia. Carmen permaneció en silencio, intentando procesar lo que acababa de decir su hijo. No le había contado a nadie sobre el embarazo porque era un descubrimiento reciente. La idea de que el bebé pudiera tener necesidades especiales la asustaba muchísimo. Javier, ¿cómo supiste eso?, preguntó con la voz temblando de incredulidad. Javier supo que ese era el momento de revelar el secreto que le había contado su abuelo. Mamá, el abuelo me habló de un collar de oro que enterraste en el jardín de la casa vieja. Dijo que era algo especial entre ustedes dos, dijo Javier, observando la reacción de su madre. Carmen abrió mucho los ojos, completamente asombrada. Este era un secreto que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con Miguel. ¿Cómo puedes saber eso, Javier?, preguntó, ahora con las lágrimas fluyendo libremente. Al escuchar esto, Carmen comenzó a llorar aún más. Supo, en ese momento, que Javier realmente había tenido una experiencia extraordinaria. Dios mío, Javier, murmuró abrazando fuerte a su hijo. Creo en ti, mi amor. Lo creo. Las lágrimas de Carmen eran de alivio,
pero también de un profundo sentimiento de conexión con su padre, quien parecía estar cuidándolos desde un lugar más allá de la vida. Javier se sintió aliviado al ver que su madre creía en él. Todavía estaba tratando de procesar todo lo que había pasado, pero saber que su madre estaba a su lado, creer en él, lo hacía sentir más fuerte. «Te ayudaré, mami», dijo, decidido. «Seré fuerte por ti y por mi hermano pequeño». Carmen sonrió entre lágrimas, acariciando el rostro de su hijo, sintiéndose increíblemente agradecida de tenerlo de regreso. La historia que contó Javier cambió la forma de ver la vida de Carmen y Miguel. Comenzaron a prepararse para la llegada del nuevo bebé, con la certeza de que, independientemente de los desafíos que les esperaban, juntos lograrían superarlo todo. Carmen, especialmente, sentía que Antonio estaba a su lado, guiándola y protegiendo a su familia, tal y como le había prometido a Javier. En los días siguientes, la experiencia de Javier se convirtió en un punto de reflexión para toda la familia. Carmen y Miguel hablaron largo y tendido sobre lo que Javier les había contado y decidieron que era hora de contarles sobre el embarazo a sus familiares y amigos más cercanos. La noticia fue recibida con alegría, pero también con cierta aprensión, ante la posibilidad de que el bebé necesitara cuidados especiales. Carmen, que alguna vez estuvo llena de miedo e incertidumbre, ahora sentía una paz interior que no podía explicar del todo. Creía que la experiencia de Javier no había sido solo un sueño o una alucinación, sino un verdadero mensaje de su padre, Antonio. Esta creencia la fortaleció, dándole la confianza de que, con el apoyo de Javier y Miguel, podría afrontar cualquier desafío. Miguel, aunque inicialmente escéptico, también empezó a ver la situación desde una nueva perspectiva. Se dio cuenta de que la experiencia de Javier había aportado algo muy importante a la familia, la certeza de que no estaban solos. Miguel se comprometió a apoyar a Carmen y Javier lo mejor que pudiera, sintiendo que esta era su manera de honrar la memoria de Antonio y proteger a su familia. Javier, a su vez, comenzó a prepararse para ser el apoyo que necesitarían su madre y su bebé. Sabía que su salud todavía era una preocupación, pero estaba decidido a hacer todo lo necesario para cumplir la promesa que le había hecho a su abuelo. «Voy a ser fuerte, abuelo. Voy a cuidar a mami y al bebé, tal como me pediste», pensaba Javier todas las noches antes de irse a dormir, sintiéndose más conectado con su familia que nunca. El embarazo de Carmen transcurrió sin mayores complicaciones, pero el miedo a lo desconocido siempre estuvo presente. Javier, sin embargo, se mantuvo confiado y decidido. Sintió que tenía una misión importante que cumplir y que, de alguna manera, estaba preparado para afrontar cualquier desafío que se le presentara. Cada día era una nueva oportunidad para demostrarle a sus padres que estaba listo para ser el apoyo que la familia necesitaba. La llegada del bebé trajo una nueva dinámica a la familia. Si bien todavía había mucha incertidumbre sobre lo que deparaba el futuro, también había un sentimiento de esperanza y renovación. Javier, Carmen y Miguel se unieron aún más, enfrentando los desafíos juntos, con la certeza de que, pase lo que pase, se tendrán el uno al otro para apoyarse y protegerse. Al final, la experiencia cercana a la muerte de Javier se convirtió en un símbolo de resiliencia y amor para toda la familia. Aprendieron que, incluso en los momentos más difíciles, la fe, la unidad y el amor pueden ayudar a superar cualquier obstáculo. La vida de Javier cambió para siempre, pero sabía que tenía una misión importante en la tierra: cuidar de su madre, su hermano pequeño y su familia, cumpliendo la promesa que le hizo a su abuelo, quien siempre estaría a su lado, en espíritu. El tiempo pasó rápido y pronto llegó el día del nacimiento del nuevo integrante de la familia. Carmen estaba nerviosa, pero también sentía una calma interior que no podía explicar. Quizás fuera la certeza de que todo saldría bien, o la confianza que Javier le había transmitido. Miguel estaba a su lado, tomándole la mano y tratando de ocultar su propia ansiedad. Javier, aunque no estaba en el hospital, estaba en casa esperando con esperanza y aprensión. El parto fue largo y difícil, pero finalmente nació el bebé. Era una niña, y como había vaticinado Javier, necesitaba cuidados especiales. Los médicos explicaron a Carmen y Miguel que la pequeña María, como decidieron llamarla, tenía una condición que requería atención. Médico continuo. Aunque esta noticia fue difícil de escuchar, Carmen sintió una fuerza interior que le recordó las palabras de Antonio a Javier. Cuando Carmen abrazó a María por primera vez, sintió una conexión instantánea con su hija. Había algo especial en esa pequeña vida que ahora tenía en sus brazos. Miguel también sintió lo mismo.
Aunque sabían que enfrentarían desafíos, la alegría de tener a María en sus vidas superó cualquier miedo o incertidumbre. Estaban decididos a hacer todo lo necesario para garantizar que María recibiera la mejor atención posible. Javier, cuando lo llevaron a conocer a su hermana por primera vez, estaba emocionado. Miró el pequeño rostro de María, que parecía tan frágil, y sintió una oleada de amor y protección. Sabía, en lo profundo de su corazón, que estaba allí por una razón y que su misión de ayudar a su madre y a su hermana pequeña era real. «Hola, María», susurró, tocando la pequeña mano de su hermana. «Prometo que cuidaré de ti». Carmen, al observar la interacción entre los dos niños, sintió lágrimas de felicidad brotar de sus ojos. Sabía que había algo especial en el vínculo entre Javier y María. Ese momento fue una confirmación de todo lo que Javier había dicho sobre su experiencia. Antonio tenía razón, pensó. Javier está aquí para ayudarnos y juntos podremos superar cualquier cosa. Los días que siguieron al nacimiento de María fueron desafiantes, pero también llenos de amor y dedicación. Carmen y Miguel se turnaron para cuidar a la pequeña, mientras Javier hacía lo que podía para ayudar. Aunque todavía se estaba recuperando de su propia enfermedad, sintió que tenía una misión importante e hizo todo lo que estuvo a su alcance para cumplir la promesa que le hizo a su abuelo. La presencia de María trajo una nueva dinámica a la familia, aunque los desafíos fueron muchos, la conexión entre ellos se hizo aún más fuerte. Carmen, Miguel y Javier encontraron fuerza el uno en el otro para enfrentar sus dificultades, y la experiencia cercana a la muerte de Javier se convirtió en un recordatorio constante del valor de la vida y la importancia de la familia. Al final, la familia de Javier se convirtió en un ejemplo de amor, resiliencia y fe. Aprendieron que, sin importar los desafíos que presente la vida, el amor y el apoyo mutuo son las fuerzas más poderosas que existen. Y, sobre todo, Javier sabía que nunca estaba solo, porque su abuelo siempre estaría a su lado, guiándolo y protegiéndolo, como lo había prometido en ese campo dorado de luz y paz. La llegada de María trajo una nueva dinámica a la vida de la familia, pero también estuvo acompañada de desafíos que requirieron paciencia y dedicación. María, debido a su especial condición, requería cuidados continuos. Carmen y Miguel hicieron todo lo posible para garantizar que se cumplieran las necesidades de su hija, al mismo tiempo, apoyaron a Javier en su recuperación. Cada día era una batalla, pero una batalla que la familia enfrentaba unida. Javier, a pesar de seguir lidiando con su propia salud, asumió su papel de hermano mayor con responsabilidad y cariño. Ayudó a cuidar a María siempre que pudo, mostrando una madurez que sorprendió incluso a sus padres. «Lo estás haciendo muy bien, Javier», decía Carmen, muchas veces conmovida al ver cuánto había crecido su hijo en tan poco tiempo. La promesa que Javier le había hecho a su abuelo se estaba cumpliendo y él se sentía cada vez más fuerte. Las semanas se convirtieron en meses y la familia empezó a adaptarse a la nueva realidad. Las rutinas médicas, que antes eran una fuente de gran estrés, comenzaron a verse con mayor naturalidad. Carmen, que inicialmente tenía miedo de lo que le depararía el futuro, empezó a sentir una confianza renovada. Sabía que con Javier a su lado podría afrontar cualquier reto. La presencia de Antonio, de alguna manera, siempre parecía estar ahí, guiándola en cada decisión. Miguel, que se había mostrado escéptico ante la experiencia de Javier, ahora estaba convencido de que había sucedido algo muy especial. Notó el cambio en su hijo, como Javier parecía más tranquilo y decidido. «Creo que tu abuelo tenía razón», le dijo Miguel a Carmen una noche. «Javier ha sido una fuerza increíble para todos nosotros. No sé qué haríamos sin él». Carmen estuvo de acuerdo, sabiendo que Antonio había dejado un legado de amor y resiliencia que seguía viviendo en su hijo. La salud de Javier también empezó a dar signos de mejoría. Aunque su condición todavía requería cuidados, estaba más fuerte que antes. Los médicos quedaron impresionados con el progreso de Javier, pero él sabía que su recuperación no era solo física. Su experiencia le había dado una nueva perspectiva de la vida y estaba decidido a vivir cada día con propósito y gratitud. Carmen y Miguel, inspirados por la fortaleza de Javier, también comenzaron a buscar formas de ayudar a otras familias que enfrentan desafíos similares. Se involucraron en grupos de apoyo, compartieron sus experiencias y ofrecieron consejos a quienes atravesaban momentos difíciles. Para ellos, ayudar a los demás era una forma de honrar la memoria de Antonio y la promesa que había hecho Javier. Cada día, la familia encontraba nuevos motivos para sonreír y estar agradecidos. María,
aunque todavía frágil, estaba rodeada de amor y cuidado. Javier, ahora más confiado y seguro de su papel, se había convertido en el pilar de la familia. Sabía que el camino por delante todavía presentaría desafíos, pero también estaba seguro de que juntos podrían superar cualquier cosa. Somos una familia fuerte y nada puede separarnos, pensó Javier, sintiéndose más conectado que nunca con sus padres y su hermana. Con el paso del tiempo, la influencia de Antonio en la vida familiar de Javier se hizo cada vez más evidente. Carmen recordaba a menudo las palabras de su padre y cómo él había afrontado las dificultades de la vida con valentía y optimismo. Estos recuerdos no solo la consolaron, sino que también la guiaron en las decisiones que debía tomar para el bienestar de su familia. Javier, que siempre había escuchado historias sobre su abuelo, ahora se sentía aún más conectado con él. La experiencia cercana a la muerte que había experimentado no solo le había dado una misión, sino también un vínculo espiritual con Antonio que nunca antes hubiera imaginado. Javier sabía que su abuelo siempre estaba a su lado, aunque de alguna manera no pudiera verlo ni tocarlo. Le dio una fuerza interior que nunca antes había sentido. La influencia de Antonio también se reflejó en Miguel, quien comenzó a adoptar una perspectiva más espiritual de la vida. Aunque no era un hombre religioso, empezó a creer que había algo más allá de lo que se podía ver y tocar. Siento que Antonio nos está guiando, le dijo a Carmen una noche tranquila. Y creo que está orgulloso de lo que estamos haciendo, especialmente de Javier. El collar de oro que Antonio y Carmen habían enterrado tantos años antes también se convirtió en un símbolo importante para la familia. Carmen decidió desenterrarlo y colocarlo en un lugar especial de la casa, como recordatorio constante de la presencia de Antonio en sus vidas. Este collar es más que un objeto, le dijo a Javier. Es un símbolo de todo lo que tu abuelo significó para nosotros y todo lo que todavía representa. Javier, cada vez que miraba el collar, se sentía conectado con su abuelo de una manera profunda y significativa. Sabía que ese pequeño trozo de oro llevaba en su interior una historia de amor, sacrificio y fortaleza. Honraré tu memoria, abuelo, pensó. Cuidaré de mamá y del bebé, tal como me pediste. Y viviré mi vida con el coraje y la determinación que siempre has demostrado. Cada día que pasaba, la influencia de Antonio seguía moldeando las vidas de Javier, Carmen y Miguel. Se convirtieron en una familia aún más unida, fortalecida por el amor que compartían y la certeza de que, sin importar lo que les deparara el futuro, estarían preparados para afrontarlo juntos. La presencia de Antonio, aunque invisible, se sentía en cada gesto de cariño, en cada decisión tomada con sabiduría y en cada desafío superado con valentía. El legado de Antonio no fue solo un recordatorio del pasado, sino una fuerza viva que continuó guiando a la familia de Javier. Había plantado semillas de amor, resiliencia y fe que continuaron floreciendo incluso después de su partida. Y esas semillas ahora estaban dando frutos en la vida de sus descendientes, que continuaron creciendo y prosperando, inspirados por los valores que él les había transmitido. Para Javier, la experiencia cercana a la muerte no fue solo un encuentro con su abuelo, sino una revelación de que hay mucho más en la vida de lo que se ve en la superficie. Aprendió que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay un motivo para tener esperanza y que el amor familiar es la fuerza más poderosa que existe. Nunca olvidaré lo que aprendí de ti, abuelo, pensó Javier, sabiendo que donde quiera que estuviera, Antonio le sonreía, orgulloso de en quién se estaba convirtiendo. Con el paso del tiempo, Javier empezó a madurar de forma notable. La experiencia que vivió con su abuelo Antonio y la responsabilidad de ayudar a su familia lo transformó de un niño a un joven con un profundo conocimiento de la vida. Sus padres, Carmen y Miguel, observaron con orgullo cuánto había crecido Javier, no solo en estatura, sino en sabiduría y empatía. Javier continuó cuidando a su hermana María con amor y dedicación. Cada día con ella era una nueva lección de paciencia y compasión. Sabía que su misión no era fácil, pero el recuerdo de las palabras de Antonio lo motivó a continuar. Eres más fuerte de lo que crees, se decía, repitiendo las palabras de su abuelo en los momentos de duda. Estas palabras se convirtieron en un mantra que lo guió en su viaje. En el colegio, Javier también destacó. Sus profesores notaron un cambio en su comportamiento, estaba más concentrado, más decidido y más dispuesto a ayudar a los demás. Tienes un brillo en los ojos, Javier, dijo uno de sus profesores. Es como si hubieras encontrado un propósito mayor. Javier se limitó a sonreír, sabiendo que, en cierto modo, eso era cierto.
Había encontrado un propósito y eso lo impulsó a hacer lo mejor que podía en todo lo que hacía. Miguel, que inicialmente tuvo dificultades para afrontar la enfermedad de Javier, ahora se sintió inspirado por la fortaleza de su hijo. Comenzó a pasar más tiempo con Javier, compartiendo tiempo de calidad como paseos al aire libre y hablando sobre la vida. «Me enseñas mucho, hijo», dijo Miguel un día, mientras caminaban juntos. «Pensé que papá siempre debería ser el ejemplo, pero tú me demostraste que yo también puedo aprender de ti». Carmen, a su vez, encontró una nueva paz interior. La presencia de Antonio, sentida a través de las acciones de Javier, la calmaba en momentos de incertidumbre. Continuó cuidando a María con todo el amor de una madre, pero ahora lo hacía con confianza renovada. «Sé que no estoy sola», pensó. «Tengo a mis hijos, a mi marido, de alguna manera, mi padre siempre estará conmigo». Estas reflexiones la fortalecieron cada día. La salud de Javier siguió mejorando gradualmente. Todavía necesitaba atención, pero los médicos se mostraban optimistas sobre su progreso. Quedaron impresionados por la resiliencia de Javier y más de una vez comentaron lo decidido que parecía vivir. «Hay algo especial en ti, Javier», dijo uno de los médicos. «Creo que la fuerza que encuentras dentro de ti es lo que marca la diferencia». Javier también comenzó a realizar actividades que antes no podía realizar debido a su enfermedad. Volvió a jugar al fútbol, aunque con moderación, y se interesó en ser voluntario en la comunidad, ayudando a otros niños que enfrentan problemas de salud. «Sé lo difícil que es», les dijo a sus amigos. «Pero si yo puedo hacerlo, tú también puedes». Estas palabras de aliento vinieron desde el fondo de su corazón, lleno de gratitud por la segunda oportunidad que se le había brindado. Cada día que pasaba, Javier se volvía más fuerte, más sabio y más consciente de su papel en el mundo. Sabía que todavía tenía mucho que aprender y hacer, pero estaba preparado para afrontar cualquier cosa. «Estoy listo, abuelo», pensaba a menudo. «Estoy listo para vivir la vida que me ayudaste a entender». Y con esa certeza, Javier siguió caminando, confiado en el futuro que estaba construyendo, paso a paso. Pasaron los años y Javier siguió creciendo en fuerza y sabiduría. Se convirtió en un joven adulto con una visión clara de su misión en la vida. La promesa que le había hecho a su abuelo Antonio nunca fue olvidada, y cumplió esa promesa con cada acción, cada decisión y cada gesto de amor hacia su familia. Carmen y Miguel, ya con el pelo empezando a encanecer, miraban a su hijo con inmenso orgullo y agradecimiento. María, la pequeña que alguna vez necesitó cuidados especiales, ahora estaba fuerte y saludable, gracias al amor y la dedicación de su familia. Creció sabiendo que su hermano mayor era un héroe, no solo por cuidarla, sino también por superar tantos desafíos en su propia vida. «Te amo, Javier», decía María a menudo, siempre con una sonrisa. Javier le respondería con un abrazo, sabiendo que su rol de hermano era una de las bendiciones más grandes que podría haber recibido. La experiencia cercana a la muerte de Javier y el encuentro con Antonio continuaron siendo una piedra de toque en su vida. Nunca olvidó el campo dorado, la paz que sentía y las sabias palabras de su abuelo. Estos recuerdos fueron como una brújula que lo guió en momentos de incertidumbre. «La vida es preciosa», pensó. «Y tengo la responsabilidad de vivirlo de la mejor manera posible». Javier continuó participando en el trabajo voluntario y finalmente decidió seguir una carrera en el cuidado de la salud, inspirado por los médicos que lo ayudaron y el deseo de retribuir por la atención que recibió. Quería marcar una diferencia en la vida de otras personas, tal como muchos hicieron en la suya propia. «Quiero ser alguien que ayude a la gente a sanar, no solo con medicinas, sino con amor y comprensión», les dijo a sus amigos. Carmen y Miguel, cuando vieron el camino que eligió Javier, supieron que Antonio les sonreía desde donde estuviera. «Nos diste un regalo, papá», pensaba a menudo Carmen. Y Javier honra ese regalo todos los días. La vida de Carmen y Miguel, aunque llena de desafíos, estuvo marcada por un profundo sentido de realización y gratitud. Sabían que su familia estaba unida por vínculos que nada podía romper. Javier también comenzó a compartir su historia con otros, especialmente con jóvenes que enfrentan desafíos similares a los que le enfrentó. Habló de la importancia de la familia, el amor y la fe en algo más grande. «Sé que hay momentos en que todo parece difícil», dijo en conferencias y conversaciones informales. «Pero créanme, hay una luz al final del túnel. Y esa luz proviene del amor que recibimos y damos a los demás».
El viaje de Javier no ha terminado, por supuesto. La vida seguía presentando desafíos, pero él estaba preparado para afrontarlos con valentía y determinación. Sabía que pasara lo que pasara, tenía una misión que cumplir y tenía la fuerza de su abuelo Antonio a su lado, guiándolo y protegiéndolo. Nunca estoy solo, pensó. Y por eso, estoy agradecido todos los días. Al final, la historia de Javier y su familia es una historia de amor, resiliencia y fe. Aprendieron que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una razón para seguir adelante. Y su razón era el amor que compartían, un amor que superó la enfermedad, el miedo e incluso la muerte. Javier, ahora un joven adulto, sabía que su vida apenas comenzaba y que tenía mucho que hacer. Pero, sobre todo, sabía que estaba preparado, dispuesto a vivir la vida que su abuelo le había ayudado a entender y valorar.